sepultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vengarse de magistrados, ministros y jueces es el objetivo de la reforma judicial. El voto judicial es para la captura y anulación de uno de los poderes de la Unión. El señor AMLO, cuando era presidente de México, montó en cólera al no poder imponer a la magistrada Yasmín Esquivel, la plagiera de la tesis, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa responsabilidad fue electa la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, sí, aquella que se negó a levantarse frente a AMLO en un acto oficial. Además, la ministra Piña presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales las reformas que el señor AMLO presentó en el denominado Plan A y en el denominado Plan B, por ser resultado de un cochinero legislativo, por supuesto, armado y pensado por AMLO. El señor AMLO instrumentó su venganza contra el Poder Judicial, incluyendo en esa venganza a los magistrados que no se doblegaron. Formuló para ese propósito entonces el Plan C, con distintas reformas constitucionales. Una de ellas, y el eje central de ese plan, fue la reforma judicial, para capturar y anular uno de los poderes de la Unión e instalar una autocracia como forma de gobierno, anulando la existencia real de una república democrática de 3 poderes. Cuando yo aún era militante de la Ciudad Puebla, en septiembre del año 2024, escribí en este espacio que, y cito textualmente, la reforma judicial cuya esencia es la captura y el sometimiento de ese poder bajo el dominio del Poder Ejecutivo, poco importa para ese propósito si el titular del Ejecutivo es demócrata o autoritario, porque la captura significa la anulación del Poder Judicial. Hoy estoy más convencido que Morena y secuaces, si no los detenemos, destrozarán la vida democrática de México. Es verdad que el Poder Judicial no es una institución inmaculada y perfecta, pero también es verdad que muchos de los asuntos que el Poder Judicial resuelve es sobre la base del trabajo de las fiscalías, donde priva la ineficiencia y la corrupción, tolerada y solapada por la Cuarta Transformación, incluyendo el segundo piso, que nos muestra y demuestra de manera cotidiana que prefiere voltear para otro lado. La corrupción e ineficiencia de las fiscalías no es un asunto que le incomode al morenismo. Eso es lo que pudimos ver en el tema del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. La elección de los integrantes de los diferentes cargos para el Poder Judicial se realizará en 2 partes, y es así porque el tema es de lo más complejo que los ciudadanos podamos imaginar. ¿Tiene soluciones? Por supuesto que las tiene. De eso no hay duda. Pero el simple recurso de dividir en 2 etapas la elección judicial es insuficiente para dotar al resultado de certeza y confiabilidad. Lo que ya no tiene solución es la inexistencia
de boletas especiales para invidentes. Para ellos no existe la oportunidad de expresar su opinión, pero eso a la cuarta transformación y a su segundo piso no le importa. Los derechos de las minorías vulnerables no son su ocupación. En Veracruz, las boletas están mal diseñadas. Las destinadas para elegir los magistrados de lo civil, de lo constitucional, de lo familiar y de lo penal deberían tener 17 cuadros para votar y solo tienen 8. Una porquería. La selección de candidaturas judiciales fue muy poco transparente en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, pero resultó desasiada, grotesca y ridícula la forma de selección de candidatos para el Poder Judicial por el Poder Legislativo. Vamos a una elección donde se pretende que la ciudadanía vote para elegir personas que ocuparán cargos y responsabilidades de las que pero muy pocos sabemos cuáles son sus virtudes y capacidades profesionales adecuadas para cumplir con calidad sus funciones. Ocupar cargos en los poderes ejecutivos y legislativos es un derecho de los ciudadanos con limitaciones jurídicas, pero sin límites de capacidades, y estas pueden ser nulas, y aún así el ciudadano tiene derecho a ser electo para un cargo en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo. Las funciones en el Poder Judicial reclaman, y es conveniente, que los ocupantes de esos cargos tengan la preparación académica y la experiencia profesional de la más alta calidad. En consecuencia, es conveniente un proceso de selección basado en méritos académicos y de ejercicio profesional demostrados y no del voto popular. Eso sería lo deseable. En su momento, advertimos que si AMLO lograba en las elecciones del 2024 la mayoría calificada en ambas cámaras, entonces estaría en posibilidades de impulsar con éxito las reformas que antes fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ese propósito, contaba con los últimos 30 días de su gobierno y, por supuesto, tomaría venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa advertencia ahora es una realidad. Morena y aliados, con el triunfo electoral al obtener en las urnas del 2024 solo el 36,48%, pero con eso es el triunfo de los votos del padrón, de un padrón compuesto por 98.5 millones de votantes, de electores. Por lo tanto, son la minoría del padrón electoral. Con ese resultado electoral, estaban impedidos para por sí solos realizar reformas constitucionales. En las urnas no conquistaron la mayoría calificada en el Senado de la República, así que con métodos ilegales lograron comprar el voto de un delincuente que les dio la mayoría calificada en el Senado. Pudieron así cumplir con la venganza de AMLO, sepultar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vengarse de magistrados, ministros y jueces. Es la culminación de un acto perverso al que hoy denominan reforma judicial. No olvidar que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien anuló
las reformas contenidas en el llamado Plan B, por estar fincadas en un estercolero legislativo, demostrado con argumentos jurídicos de una mayoría calificada de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una venganza disfrazada de un acto democrático, electoral. De eso se trata la elección de 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 de 15 magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 de 910 magistraturas de circuito y 386 de 737 personas juzgadoras de distrito. Además, en 15 estados de la República se elegirán cargos judiciales de carácter estatal. El proceso de selección de candidatos al Poder Judicial fue una responsabilidad adjudicada por ley a cada uno de los 3 poderes de la Unión: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. La ley que reglamentó la elección de las candidaturas al Poder Judicial fue aprobada por una mayoría espuria en el Poder Legislativo. Ahora, al poner en práctica la reforma judicial, el estercolero sigue siendo una práctica cotidiana. Para mí, es altamente sorprendente que para la elección del Poder Judicial ya se encuentren registradas 66,000 observadores electorales y la lista aún está abierta. La sorpresa es porque en la última elección presidencial del 2024 se registraron un total de 25,000 observadores cuando se instalaron 170,000 casillas. Ahora, para la elección judicial, al momento existen 66,000 observadores ya registrados, sospecho promovidos por Morena, y el registro está abierto, para un total de 84,000 casillas, que representan solo el 50% de las que se instalaron en el proceso electoral presidencial. Tanto entusiasmo para ser observador electoral es sorprendente, es muy sorprendente. Esto huele a mano de marrano. Es conveniente observar con acuciosidad el procedimiento en las casillas electorales, porque a diferencia de los últimos procesos electorales, no existirán representantes de partidos y o ciudadanos que vigilen el proceso de votación y el escrutinio de los votos en la casilla electoral. Todos los votos se depositarán en una sola urna y al finalizar la votación abrirán las urnas y solo separarán las boletas de cada elección. Contarán el número de boletas utilizadas para cada cargo, pero no realizarán el escrutinio para determinar el número de votos para cada candidato. Un cochinero. Por lo tanto, no existirá el anuncio que se acostumbraba en cada casilla con el resultado de la votación, pues los votos para cada candidato serán contados en lo oscurito, un estercolero. Un tema de la mayor gravedad es que tampoco se anularán en la casilla electoral las boletas electorales no utilizadas. Estas las turnarán a otra instancia y con ellas, en lo oscurito, podrán hacer lo que les venga en gana. Esto huele a mano de marrano. La institución y autoridad electoral ciudadanizada que tanto nos costó construir, hoy puede convertirse
en la madriguera perfecta de los delincuentes electorales de Morena. Sin duda que lo que aprendieron en el priismo hoy lo llevan a la perfección no imaginada y lamentablemente con la aprobación de sus seguidores que cierran los ojos ante la destrucción de los valores democráticos. El proceso electoral judicial resultará válido con el porcentaje de electores que asistan a las urnas, y esto puede rondar en un 25% del padrón electoral. Pero un porcentaje así también constituye un rechazo silencioso, pero contundente, a una reforma que nada aporta a la democracia. Es la captura y anulación de uno de los tres poderes de la República. Es sólo la venganza de un hombre que odia a la democracia y la división de poderes. Es un paso más en la consolidación de la autocracia y la pavimentación del camino a la dictadura. Es un horror todo lo que hizo Obrador. José Luis Hernández Andrade, 20 de abril del año 2027. Es un honor ser opositor. Darse por vencido no es opción.